La descentralización es un proceso complejo, ¿no? Que puede tener varias características, varias dimensiones, y puede atravesar pues todos los ámbitos, las actividades de las personas involucradas en este proceso, ¿no? Es un proceso complejo porque en países como el Perú, por ejemplo, se ha regulado desde hace mucho tiempo este proceso de la descentralización, dado que ha existido como problema, se ha diagnosticado como problema, el centralismo del poder político y del poder económico. Entonces, un centralismo que ha estado pues en la ciudad capital, en Lima, ¿no? Que yo lo recuerdo desde la década del 80 o antes, ¿no? Pero soy consciente de ello en la década del 80 cuando los profesores nos contaban en la universidad que el 70% o el 80% de la industria estaba concentrada en Lima y el 20%, el 30% de la industria estaba en el resto del país, lo cual parecía absurdo, ¿no? Estudiándolo así en términos teóricos, ¿no? Igual esto manifestaba que los recursos económicos que se manejaban desde el gobierno, en el mismo sentido, estaban decididos en un porcentaje inclusive mayor, podría ser de un 80-90%, estaban decididos en Lima. Y solamente el 20%, el 10% estaban decididos en el resto del país. Entonces, la descentralización es este proceso complejo frente a la centralización. Entonces, aparece contra la centralización o buscando cambiar la centralización. Pero es un proceso complejo, ¿por qué? Porque compromete a todas las personas, a todas las instituciones, a todos los organismos que pueden estar presentes en una organización estatal y en la organización de la sociedad. No solamente es un tema político, no solamente es un tema de órganos del Estado, sino es un problema de la misma sociedad. O sea, estamos creyendo que lo mejor está en Lima, en la capital, por ejemplo, en un país como el nuestro, en el Perú, donde están las mejores universidades, están los mejores colegios, están los mejores centros laborales, donde se pagan más, aparentemente, o objetivamente también, donde están las decisiones para importar capital o para trasladar una empresa de un lugar a otra, etc. ¿No? Hay distintas maneras de entender y de idealizar lo que es un centro político o un centro económico, un centro social, como sería Lima, capital del país. Entonces, frente a ello, las provincias, las regiones, que vienen a ser los lados de este centro, reclaman más recursos, mejores servicios, más decisiones, ¿no? Mayor participación, y esta no es fácil de ceder, ¿no? O sea, eso es lo complejo, que desde la capital se quiere distribuir porque ya hay mandato legal, hay mandato constitucional desde hace mucho tiempo, no solamente desde el año 93, desde el año 79 yo soy consciente de ese mandato constitucional de iniciar un proceso de descentralización del poder político y económico que está concentrado en Lima, pero no se materializa, y no se materializa por esta complejidad. ¿Cuál es la complejidad? El presupuesto, comprender el presupuesto, pensar el presupuesto a nivel nacional, descentralizadamente, es un proceso muy costoso, en tanto los especialistas están concentrados en Lima. No hay especialistas en las regiones, por ejemplo, para entender el manejo del presupuesto. O las posibilidades de que desde los extremos, ejemplo, los distritos más alejados o las comunidades más alejadas pueden hacer llegar pedidos a los gobiernos locales cercanos, pero a su vez alejados del centro, ¿no? Y que estos gobiernos distritales, locales, alejados, a su vez hagan llegar su presupuesto a la región o a la capital del país, muestra muchísimas limitaciones, ¿no? Al extremo que desde la capital pues se espera que haya un informe determinado que justifique un presupuesto que venga desde esta localidad alejada. Y los burócratas que están
a cargo del presupuesto nacional, pues no encuentran el lenguaje profesional, no encuentran la transmisión de ideas y de conceptos que están esperando para plasmar en el presupuesto. Y entonces no se llega a materializar. Ese es un tema concreto que he conocido a partir, por ejemplo, de las necesidades de salud de un distrito alejado o una provincia alejada como es Daten del Marañón en la Amazonía, y lo que es su problema de la hepatitis B en las comunidades Candochis y Chapras en esta provincia del Daten del Marañón, en un distrito Pastaza y otros distritos cercanos en esta provincia que se denomina, repito, Daten del Marañón. ¿Qué ocurre? La necesidad es concreta. Hay hepatitis B, se requiere atención médica, se requieren médicos especializados para que atiendan este problema. Nadie quiere ir a trabajar al lugar. Se requiere un especialista que conoce el tema de la infección, ¿no? Esta es una enfermedad que se tiene que atacar con personas que conocen el sistema de transmisión y cómo controlar. No hay especialistas, a lo más hay médicos generales. Entonces, se requiere un presupuesto especial para contratar especialistas. Entonces, ese presupuesto, cuando se pide para la hepatitis B, yo he sido testigo porque he conocido un proceso judicial buscando apoyar a estas comunidades y entonces he conocido en su ejecución, luego de tener un resultado positivo en el proceso judicial, cómo en su ejecución es imposible por el tema presupuestario. Entonces, ¿qué ocurre? En la localidad es difícil convencer desde el Daten del Marañón, desde la provincia, no estoy hablando ni siquiera del distrito que podría ser Pastaza, ¿sí? Desde la provincia del Daten del Marañón, informarle a los tecnócratas que están en el Ministerio de Salud para que a su vez asignen ellos, ¿sí? El presupuesto a través de la dirección regional. Fíjense toda la burocracia, desde el Daten del Marañón, la provincia, ¿ya? Sin llegar siquiera al distrito, trasladarse de la provincia hasta la capital, a esta dirección donde se establecen los presupuestos, ya, tendría que pasar primero por la dirección regional. La dirección regional, si está interesada, va a recibir el pedido y lo va a incluir en el presupuesto regional. Y del presupuesto regional trasladarlo a Lima. Y en Lima, el presupuesto nacional considerar una parte para el gobierno regional, de Loreto en este caso, y en el presupuesto regional una sección para el tema de salud. Y dentro del tema de salud, una parte específica para la atención de la hepatitis B. Ya, conociendo este mecanismo, que es muy difícil para la población del Daten del Marañón, como más aún para la población del distrito de Pastaza, y más aún difícil para las comunidades Candochis y Chapras, ya, esto, lo difícil, suponiendo que se llegue a superar, todavía se vuelve más complejo cuando por intereses económicos, intereses políticos, se altera todo este mecanismo, ¿no? La dirección regional tiene otras prioridades. El presupuesto nacional tiene otras prioridades. Y entonces, el pedido, que está desde el año 2010, y yo lo he conocido en 2014, 2015, con exigencias, con requerimientos judiciales, pues se desvía. Y hay distintas maneras de desviar y no llega el presupuesto de atención para esa enfermedad que es mortal y que está acabando con la población de los Candoches y los Chapras. ¿Ya? Eso es para darnos una idea qué complejo es. No es tan fácil. Entonces, no es tan fácil porque tenemos un sistema burocrático centralizado, especializado, que no se comparte a nivel de las provincias ni de las regiones. Y entonces, el centro intelectual está en Lima. Entonces, y eso no solamente ocurre en el tema de salud, ocurre en todas las materias, en todos los servicios públicos. Entonces, por eso es muy complejo y requiere ser tratado de distintas maneras. ¿Ya? Pero ciertamente es un proceso político, democrático, económico, todo lo que querramos en términos de cualidades, pero que no se puede llevar a cabo solamente bajo estas apreciaciones técnicas, sino además requiere de la participación de la sociedad. Si la sociedad no se involucra y no comprende de estas complejidades y no comienza a romper
ese hilo tan grueso y tan distante de un centro hacia las regiones, hacia las provincias, si la misma sociedad no comprende y no asume el compromiso de romper esa distancia que hay del centro a los lados, entonces tampoco se puede concretar. Y eso complementa la complejidad, porque la población no está tan comprometida. Hay una necesidad, eso lo podemos discutir, pero ¿qué condiciones hay para asumir esta burocracia de la que yo les comento? ¿Qué condiciones hay para superar lo difícil que es los técnicos que manejan el centro de poder de decisiones y las periferias o los lados o las regiones, distritos y provincias que no comprenden o no tienen la capacidad de, no diría enfrentar a este centro, sino de contraponer propuestas alternativas que se materialicen y que sean consideradas en las decisiones nacionales. ¿Sí? Allí hay un gran problema y ese es el tema. La descentralización buscaría superar estos problemas, estas dificultades que hay del centro con la periferia, con los distritos, con las provincias, con las regiones, ¿no? A partir del ejemplo que he referido, no es tan fácil, es bastante difícil, pero hay que iniciarla, ¿ya? Y para ello, la población es la principal o el principal actor que podría involucrarse y que podría romper con esa distancia que hay del centro a la periferia o del centro hacia estos lados, regiones, provincias, distritos o comunidades. Esa sería mi apreciación sobre el tema de descentralización, particularmente teniendo en cuenta la experiencia del Perú. No, es evidente lo que he mencionado. Disculpen que no haya sido tan ordenado, pero hay tantas ideas que me fluyen cuando refiero el concepto de descentralización, porque yo lo he sentido, lo he vivido, lo he experimentado, ¿sí? Yo no nací en Lima, yo nací en una provincia del sur, pero mis padres son de los Andes, del centro, y entonces yo he conocido su historia de ellos, he conocido mi historia, la historia de mis hermanos y cómo hemos tenido que estudiar en Lima, y eso ocurre con muchas familias, ¿no? Para conocer un poco más del derecho, por ejemplo. Yo pude haber estudiado en mi región, pude haber, bueno, en la provincia no, porque no hay universidad, no había universidad en aquel tiempo, pero pude haber estudiado en mi región, pero mi región no me ofrecía las condiciones para discutir, por ejemplo, el tema de derecho, entonces tenía que llegar a Lima por mis hermanos mayores, que me trasladaron un poco a la fuerza, pero era porque ellos conocían más de esta situación. Y eso ocurre con muchas familias, eso ocurre con muchos grupos sociales en general, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, la experiencia que estamos viviendo en estos momentos en el proceso electoral, que nos trae a dos candidatos, ¿no? Una candidata cuestionada por temas múltiples y otro candidato desconocido y cuestionado también por otros temas, ¿no? No quiero yo tratar ni tomar partido por uno de los dos, solamente mencionar, ¿no? De que en efecto, uno de los candidatos, el que ha obtenido mayoría de votos en estas elecciones, que por lo demás no es mucho, ¿eh? La cantidad de votos que tiene para decir que tenga legitimidad después de la primera vuelta, es un poco difícil, muy difícil para mí. Entonces, este candidato ha sabido captar las necesidades nacionales, sobre todo en este contexto de pandemia. Y tiene que ver mucho con este proceso de descentralización frustrado. O sea, este proceso complejo que estoy refiriendo, que es muy difícil de atacar y de generar cambios, o sea, pero no imposible, sino es muy difícil, eso quiere decir, por eso no se ha podido materializar. Ya, ese proceso llegó al extremo del desastre, lo puedo decir así, del desastre con la gestión frente a la pandemia, ¿no? Y el desastre se ha notado en el sistema de salud. O sea, el sistema de salud no ha respondido. Hemos tratado de reclutar a los mejores profesionales vinculados a la salud para que atienda la situación de emergencia tras el COVID, la presencia del COVID-19 aquí en nuestro país.
Y esa presencia de especialistas no ha sido suficiente. Ha sido un fracaso, en mi opinión. ¿Ya? Y eso se veía desde las primeras semanas. Y no es un problema del sistema de los líderes o los profesionales del sistema de salud, es un problema de los gobernantes, desde el presidente y sus ministros que tomaron las decisiones, desde ellos son responsables. No es solamente del Ministerio de Salud, o sea, es el conjunto, pero es porque hay muchas limitaciones para comprender lo que es el país. El país no es Lima y se ha pretendido atacar la pandemia pensando que el país es Lima o desde Lima y quedándonos en Lima, ¿no? Hasta que explotó por distintas regiones, distintas provincias y ha continuado explotando el problema en las últimas semanas, en los últimos meses, en la segunda ola. Pues bien, entonces esta situación de desastre ha producido la reacción de la población y ciertamente es una población la más afectada, la que yo creo que ha orientado sus votos por este candidato que ha obtenido la mayor cantidad de votos, valga la redundancia, en la primera vuelta, en estas últimas elecciones. Entonces, su situación hoy ha sido favorable o es favorable a partir de la insatisfacción de la población que vive en los lados, que vive en la periferia, que vive ajena de ese centralismo económico, político, que toma las decisiones y que se favorece a los grupos económicos, grupos sociales que están a su alrededor. Entonces, la reacción es legítima, en mi opinión. Y entonces los resultados que vienen en la próxima elección, pues dependerá mucho de cuánto esta población logra sumar a la población que regularmente ha sentido los efectos, ¿no? Y efectos, repito, de desastre, de catástrofe en términos de la atención frente a la pandemia, y entonces allí obtendremos el resultado final de las próximas elecciones. ¿Sí? Evidentemente, lo que conocemos hoy, lo que estamos viviendo, es producto de lo que ha ocurrido en los meses pasados. Y tiene que ver con el país. ¿Qué país tenemos? No es un país que quiere la centralización, ¿no? 2/3 de la población nacional no están en Lima y quiere otro tipo de gestión política, económica. Un detalle adicional. Lima, que es el ejemplo del centralismo, es curioso, tiene la pobreza más extrema. Eso es una contradicción tremenda. O sea, aquí está el centralismo del poder, aquí está el poder económico, el poder político. Las decisiones sociales, inclusive, y decisiones culturales se toman aquí, en Lima. Pero no atendemos tampoco la periferia. Lima no es una región uniforme. Lima metropolitana, la ciudad grande de los distritos cercanos, urbanos de esta metrópoli, no es uniforme. Hay distritos que tienen más recursos, hay distritos que tienen menos recursos. ¿Ya? Por un lado, pero por otro lado, hay en los distritos personas que viven en condiciones de extrema pobreza, muy afectados por el desempleo, muy afectados por la situación, los efectos que ha traído la pandemia, ¿no? El desempleo, el subempleo, las limitaciones de salir, etcétera, para conseguir un recurso adicional para sobrevivir, etcétera. Hay muchos factores que se han sumado, entonces las condiciones de pobreza en una ciudad capital como Lima, que concentra el poder económico y político del país, contradictoriamente tienen a los más pobres. Y entonces esto genera condiciones también para pensar que en la misma capital, donde se supone que está concentrado el poder, no se reparte igual, no se distribuye de una manera equitativa. ¿Ah? Entonces aquí hay concentración del poder, o sea, tenemos una capital centralista y a su vez dentro del centro tenemos grupos que controlan el poder.
¿ya? Y esos grupos son los que no comprenden, comprenden menos en qué país vivimos. No comprenden siquiera lo que es Lima. Y esa es una gran dificultad para enfrentar la descentralización. Si llegáramos a comprender ello, produciríamos un cambio rotundo en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Es una hermosa oportunidad para reflexionar, para comprender en nuestra situación de país, de sociedad en la que vivimos. A manera de reflexión final, solamente quiero hacerles presente por qué no comprendemos las condiciones de transformación o las necesidades que ocurren en el país, ¿ya? ¿Por qué es que hemos desatendido las regiones, las provincias? ¿Por qué es que se ha producido el centralismo? Quizás esa es una pregunta clave para poder enfrentar el proceso de descentralización, que repito, es difícil, complejo, porque el centralismo es muy fuerte. Entonces, es interesante preguntar por qué existe el centralismo o la centralización del poder político y económico en nuestro país. Entonces, ahí yo tengo una reflexión que es lo que he tratado de desarrollar en los últimos años y particularmente en las clases, conversando con los estudiantes, ¿no? A partir de lo que es el derecho desde una perspectiva sociolegal o antropológico-legal. Entonces, yo creo que la principal causa se encuentra en el proceso histórico que hemos tenido desde la presencia de los españoles o desde Europa en el país. Y eso no lo terminamos de comprender. O sea, esa ha sido la principal causa. Pero hay otra causa anterior, que es que nuestro pueblo prehispánico, estoy hablando de los incas, pero también estoy hablando de los aymaras, estoy hablando de los tarmeños, de los huancas y de todos los grupos étnicos diferentes que hubieron antes que llegaran los españoles, inclusive antes de los incas, los huari y otros más, los chavín, etcétera, los paracas, los nazcas, todos estos grupos culturales que tuvimos antes, fueron grupos muy prósperos, ¿ya? Fueron muy importantes en el contexto que se ubicaron. Nosotros pensamos solamente en los incas, que fue un gran imperio, ¿ya? Y que aparece en la referencia histórica de todo el mundo. Pero antes de los incas hubieron otros grupos importantes y se mantuvieron y se mantienen hasta hoy. Ejemplo, los amigos aymaras, a quienes he conocido por mi trabajo de campo. Pero los aymaras son un grupo étnico o un grupo cultural muy importante que se ha mantenido y que no fueron conquistados finalmente nunca totalmente por los españoles, como tampoco por los incas, ni tampoco por la República hoy día. Ya, si notamos este detalle, o sea, vamos a encontrar la explicación a este problema del centralismo. La causa principal, repito, el coloniaje español, la presencia de los españoles que nos trajeron su cultura y chocó con la cultura anterior. Antes ya había una riqueza próspera de grupos que ciertamente se iban a conquistar entre ellos, y eso fue el caso de los incas, que llegaron a conquistar gran extensión y a muchos grupos étnicos. Ya, hasta allí había una cierta homogeneidad, por lo menos de los peruanos prehispánicos antes de que nos mezclemos con los europeos. Cuando llegaron los europeos, trajeron otra cultura muy fuerte. Y esa cultura fuerte fue la que comenzó a dominar. Nunca conquistó todo el Perú, solamente conquistó los centros. Y el centro mayor fue Lima. Y ese centro es el que se ha mantenido desde el coloniaje hasta hoy. Y no hemos podido romper con ello. Esa es mi interpretación, esa es la causa principal. Entonces es muy fuerte desde la época hispánica, ¿no? Esa fue la causa principal. La anterior es las capitales de las regiones, donde han habido ciudades importantes que también fueron promovidas por los españoles, pero tenían un origen anterior. Ejemplo Cusco, ejemplo Arequipa, otras ciudades importantes. Ya. Pero la capital, o sea, los españoles la concentraron el poder, y frente al proceso de independencia concentraron más poder. Se descentralizaron un momento al Cusco para salvarse, supuestamente porque llegaban las huestes libertadoras, pero luego los libertadores, los
nuestros héroes nacionales que proclamaron la independencia repitieron la misma historia de los españoles y concentraron el poder en Lima. ¿Ya? Y eso ha sido una continuidad. Y todo el Estado se ha ido construyendo en base a esa concentración de poder. Y el Estado que se copió, primero lo trajeron los españoles de Europa, luego cuando ocurrió la independencia, Bolívar, más que San Martín, copió el modelo estatal de Francia, y esos son modelos centralistas y se consolidaron más. Creyeron que las regiones podrían producir una revolución y entonces no le daban atribuciones, facultades económicas, políticas a las regiones y se concentraba en Lima. Y eso lo tenemos hasta hoy. Y eso es muy estructural, muy sistemático, por eso es complejo, ¿no? Pero esperamos que se pueda contribuir y esperemos que tras estas elecciones haya un proceso de cambio. ¿Sí? Esa sería mi apreciación final e invitaría a reflexionar. No es que tenga la verdad, esta es una opinión y muchos historiadores lo han referido, muchos sociólogos, antropólogos lo han referido. Lo único que yo he tenido es la oportunidad de comprenderlo un poquito más vinculado al derecho. El derecho que tenemos es un derecho que se ha constituido a partir de estas estructuras y ha hecho tan fuerte el sistema que hace difícil la descentralización. Este tema del presupuesto es porque el derecho lo ha hecho así. Entonces, lo que hay que es flexibilizar el derecho para que ocurra esta descentralización efectiva. ¿Ya? Ese es el aporte que puede haber desde el derecho. Yo creo que el derecho ha como encadenado el problema y entonces no lo podemos romper. Lo que hay que hacer es poco a poco ir aflojando el derecho, flexibilizarlo para que las regiones, las provincias, los distritos comiencen a recibir facultades, pero eso no va a funcionar, porque ahí se puede repetir el problema de centralización en las regiones, en las provincias, en los distritos. Eso no va a funcionar si es que la ciudadanía no asume. El pueblo, la comunidad más pequeña, tiene que asumir el protagonismo. Si no, el centralismo va a continuar. ¿Ya? Esa es mi apreciación.